Ecuador vive uno de los episodios más críticos de su historia. Se han juntado todas las crisis, que van desde la crisis política, económica, inseguridad y, por si fuese poco, la crisis energética. En un país profundamente polarizado, con casos de corrupción que involucran a políticos influyentes y altos funcionarios de justicia, así como gran parte de los estamentos del Estado están bajo la influencia de las organizaciones criminales, ¿qué salida inmediata tiene el país? Porque precisamente por la falta de soluciones a estos grandes problemas ya se empiezan a calentar las calles cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales. Ahora bien, ante este panorama sombrío, se plantea la posibilidad de que estamos al borde de un colapso total. Sobre las causas, efectos y posibles salidas a esta situación muy complicada, estaremos conversando con nuestro invitado, el abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Abogado Nebot, ¿cómo dimensiona estas multicrisis que está enfrentando el país y si es que a través de un gobierno transitorio se pudo haber tomado decisiones, por lo menos para mitigar estos graves problemas que afectan por sobre todas las cosas a los ecuatorianos, a las familias de clase media hacia abajo mayormente? Bienvenido. Gracias, buenos días. Un saludo muy cordial a toda la gente de Manabí. Mi agradecimiento a usted y Oromar Televisión, y paso a responder su pregunta. Tiene usted mucha razón cuando habla de una crisis múltiple. Las crisis que antes ha sufrido el Ecuador han sido crisis con un solo foco de destrucción que evidentemente irradia consecuencias a otros. Pero aquí tenemos varios focos que están creando esta crisis, no solo múltiple, sino creciente. Yo pienso que para resolver esta situación hay que hacer un análisis breve, pero algo retrospectivo. El pueblo sabe perfectamente cuáles son sus problemas. Los que parecen no saber cuáles son los problemas del pueblo son la mayoría de los políticos, que creen que hay que resolver sus problemas, es decir, los de los políticos y no los problemas del pueblo. Y entonces pasan estas cosas. El principal de los males es que este país se olvidó de hablar y de hacer lo importante en vez de vivir en emergencia. La emergencia, que debería ser excepcional, se ha convertido en algo normal, porque no se hace lo necesario para no llegar a ese extremo. Y podemos hablar de eso en energía, en seguridad, en desempleo, en abandono del agro, de las actividades productivas, en la crisis de la salud, en la crisis de la educación, donde usted quiera. Y ante tantos problemas por el que atraviesa el país, ¿por qué Jaime Nebot, siendo el líder de uno de los partidos o agrupaciones políticas más influyentes, no ha aparecido como en otros momentos, cuando precisamente lo ha hecho con frontalidad, porque esa ha sido su característica? Pero hoy, sin embargo, vemos que no ha estado en este momento crítico en el que se lo requiere el país, sobre todo a través de su liderazgo. Porque en la vida hay que ser oportuno. No hay que llegar antes ni llegar después. No se olvide usted que yo no soy ya un político en funciones electorales o con objetivos electorales. Para eso tenemos candidatos y yo no soy candidato. Y a mí no me gusta que se me califique de figurón, como a muchos políticos que suelen ser oportunistas y hablar todos los días de cosas que nunca han sabido resolver y respecto de las cuales no plantean solución alguna. Pero hoy necesitamos hacer participación cívica patriótica, abogado Nebot, indistintamente de las ideologías y de las agrupaciones políticas con las que nos identifiquemos. Y la estoy haciendo. Usted es la primera vez que me entrevista en esta oportunidad. Eso no quiere decir que no lo esté haciendo en otras partes, respondiendo a pedidos de entrevistas. Yo no pido entrevistas, no me gusta. Cuando me las piden y considero oportuno y serio hablar, como en esta oportunidad, lo hago. Y yo le decía a usted que el pueblo ecuatoriano conoce perfectamente sus problemas y debe demandar de los políticos experiencia,
planteamiento de los problemas para ver si coinciden con la visión del pueblo, que la tiene muy clara, en el estómago, en el bolsillo y en su preocupación permanente, y sobre todo soluciones. Y de eso es que tenemos que tratar, porque tal como va la cosa, va de mal en peor. Y si no sabemos elegir bien, no vamos a vivir bien. Esto seguirá empeorándose en vez de empezar a mejorar. Ahora, hay que ser fatalista, esto no tiene salida. Por el contrario, el Ecuador es un país inmensamente rico y muy pobremente administrado. Ese es el motivo de la crisis. Claro, abogado Nebot, pero usted citó una de las crisis, y la citó de manera tangencial, que probablemente pudiera ser la causante de todas estas crisis que estamos enfrentando los ecuatorianos, que es precisamente la crisis política. Mire usted cómo estamos permanentemente con esta pugna política electoral, o entre políticos, o entre agrupaciones políticas, sobre todo en el escenario legislativo, que provocan esa ingobernabilidad. Si se resuelve esta crisis política, probablemente tuviéramos un escenario de consenso, de unidad para enfrentar la inseguridad, la crisis energética y todas las crisis que nos están agobiando los ecuatorianos. ¿Ese es el grave problema, la crisis política? Le voy a decir las cosas con absoluta franqueza. En primer lugar, hablar de unidad no me parece correcto, salvo en un sentido, unidad de objetivo, de gran objetivo, sacar adelante al país para que la gente viva bien. Cuando ya usted va al plano de lo más específico, usted no va a encontrar unidad, debería encontrar una actitud cívica, una actitud civilizada, de saber que vamos a discrepar en muchas cosas, pero que coincidimos en otras, y privilegiar esas consecuencias y esas coincidencias para sacar adelante el Ecuador. Claro, eso, probablemente no encontremos esa unidad, pero sí nos sorprendemos cuando encontramos esos acuerdos, esos pactos, sobre todo en el legislativo, que a veces son inentendibles, inexplicables, como los acuerdos entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, en su momento con Creo, y ahora también con el movimiento del oficialismo. Sin embargo, después se irrumpen y ahí vienen las consecuencias fatales que estamos viviendo. Se lo voy a explicar brevísimamente. Primero, el Parlamento viene de hablar. Para legislar, usted tiene que tener, para aprobar una ley, al menos 70 votos. Usted tiene que conversar con las personas. Y cuando se trata del país, importa poco con quién se conversa, y lo que importa es de qué se conversa y qué se resuelve. Y si lo que se resuelve está bien, en buena hora. Y si está mal, pésimo. ¿Y usted cree que lo que se resuelva y lo que se está conversando en estos momentos, en estos instantes, en la Asamblea Nacional, sea de interés ciudadano o sea de intereses políticos? Porque mire cómo tiene estos giros medio sorprendentes la agenda parlamentaria. No. Déjeme explicar las cosas con claridad. Primero, el Partido Social Cristiano no tiene pacto con nadie, tiene pacto con el pueblo. Dígame usted cuántas veces y en qué el Partido Social Cristiano ha votado con Revolución Ciudadana. Y dígame cuántas veces y para qué el gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa han votado con Revolución Ciudadana. Pero ¿intentaron o no un acuerdo, un pacto con el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Hicieron o no un pacto con el gobierno de Daniel Noboa en el que todos los proyectos de ley que enviaba el Ejecutivo eran aprobados por Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y otras agrupaciones políticas de la Asamblea Nacional? Vamos despacio. Al señor Guillermo Lasso lo apoyamos, porque el señor Guillermo Lasso tomó nuestro discurso y prometió hacer todo lo que después no hizo. Prometió no poner impuestos, prometió hacer obra pública, prometió reverdecer la agricultura, prometió dedicarse a lo social y no hizo ni el menor intento de hacerlo. Por eso fuimos a la oposición. En el caso del señor Noboa no hemos pactado. Entre el correísmo y el señor Noboa decidimos votar por el señor Noboa, lo cual le prueba a usted que nosotros con el correísmo no tenemos ningún compromiso. Ahora, vamos en orden. Nosotros hemos votado por poner impuestos al país. No, señor. Señor Lasso puso impuestos al país. Señor Correa puso impuestos al país. El señor Noboa ha puesto impuestos al país.
con nuestra oposición. Con nuestra oposición. Siempre dijimos que los impuestos empobrecen al pueblo. Siempre dijimos que los impuestos encarecen la vida. Siempre dijimos que los impuestos matan el crecimiento. Y a eso nos hemos opuesto. ¿En qué hemos votado juntos? Sacamos una ley con más de 100 votos para que la plata de los asegurados no sea tocada. Hoy día, 3 millones de personas, trabajadores del sector público y privado, aportan con una quinta parte de su salario a la seguridad social. Yo le pregunto, ¿reciben pensiones jubilares dignas? No. ¿Reciben préstamos para la construcción? No. ¿Reciben atención a la salud? No. Ahí tiene usted, se llevan la plata los gobiernos, todos los últimos gobiernos, desde los últimos años del presidente Correa, pasando por Lenín Moreno, siguiendo con Guillermo Lasso y acabando con el señor Noboa. Se llevan la plata para pagar burocracia, bien. Pipones, no está bien. Para dar ciertos subsidios, por ejemplo, al transporte público en una economía distorsionada y a pequeños agricultores y ganaderos, bien. Para dar subsidio a contrabandistas de combustible y empresas mineras que pagan 5 centavos de dólar por el kilovatio hora, mientras los pobres empiezan desde 7 y cuando se consume más llegan a 68 centavos, mal. Ya anunció que se eliminan los subsidios a estos sectores poderosos mineros. Estamos cansados de los anuncios, señores. El país ya tiene que dejar de comer cuentos. Mire, dijeron que iban a focalizar los subsidios en la crisis del año 19. Ha pasado del 19 al 20, al 21, al 22, al 23, al 24. Y esto, como decía Rosemena Monroy, es la misma jeringa con distinto bitoque. Una deuda externa que valía 40.000 millones de dólares en 7 años vale 85.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 35.000 millones del presupuesto? Los manavitas tienen salud, tienen educación, tienen seguridad, tienen atención al agro, tienen auxilio al turismo, tienen una política que beneficia al camaronero hoy día con problemas o al platanero hoy día también con problemas. No tienen, señor. Que no vengan aquí a decir que esto es culpa de la Asamblea. La Asamblea aprobó una ley para que ningún gobierno pueda tocar la plata de los asegurados. Ninguno. Yeah. El señor Noboa la vetó. Esto es falta de gobernabilidad. No, señor, la gobernabilidad se lo dio una Asamblea cuando con distintos colores políticos protegió al pueblo diciendo no toquen la plata del pueblo. La plata del pueblo es del pueblo. Ese 20%, esa quinta parte que se aporta al seguro no es plata del gobierno. Vetaron la ley. La Asamblea aprobó otra ley para que las rentas que por constitución y por ley pertenecen a las ciudades, a las provincias y a las presidencias de las parroquias vayan directamente a ellas como manda la constitución y la ley. El gobierno es un mero recaudador. El gobierno no puede decir, como yo estoy en quiebra, que está en quiebra porque le da la gana de estar en quiebra, porque es un dilapidador. Y no me refiero a este, a los últimos. No puede decir porque yo estoy en quiebra me cojo la plata ajena. Se presentó y se aprobó y lo presentamos nosotros, los dos problemas, las dos leyes, lo social cristiano, para que vaya la plata de las ciudades, de las provincias y las juntas parroquiales, pasen de la cuenta única del Tesoro con débito automático al Banco Central. El Banco Central actúe como beneficiario y cada mes deposite. Claro. No solamente a tiempo, sino completa. La desconcentración de los recursos. Ahora, abogado Nebot. Déjeme terminar, señor, déjeme terminar. ¿Quién vetó esa ley? El gobierno. Y entonces es la Asamblea la culpable. Mire, gobernar significa eso. Ser gobierno, mandar. Ejecutivo significa ejecutar. La Asamblea no gobierna. Siempre ha sido usada. Porque claro, un parlamento donde hay 137 personas que normalmente muchos piensan distintos, sirve para legislar y fiscalizar, no sirve para gobernar. Pero la ineptitud de los gobiernos no se reconoce, no se acepta, sino que se pretende trasladar. Cuando uno quiere gobernar, gobierna, señor. Hay presidentes con malas leyes y sin leyes que son buenos presidentes. Y hay presidentes que son malos presidentes pese a tener buenas leyes y a tener las leyes que necesitan. Y a propósito de este gobierno que tiene un año al frente del país
en un gobierno transitorio, ¿cree que se le pudo dar soluciones a los problemas económicos, a la inseguridad y pudo evitar esta crisis energética? Mire, un gobierno nunca es responsable de lo que hereda, pero sí es responsable de no cambiar lo que hereda cuando está mal, porque el pueblo vota por alguien no para que le cuente sus problemas, sino para que le resuelva los problemas. Y le voy a poner un ejemplo. El señor Noboa en el debate analizó muy sesudamente, con bastante exactitud, el problema energético y dijo que lo primero que haría es preocuparse de eso y que en 9 meses estaría resuelto. Ha pasado un año y mire lo que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque no se hizo un inventario de los daños ni de la falta de mantenimiento en el parque termoeléctrico ni en el parque hidroeléctrico, porque no se ha concursado en su momento lo necesario para que ese mantenimiento y esa reparación sea verdad. Y entonces hoy estamos abocados a una crisis, una de las tantas crisis, la energética, que también produce crisis de agua y daños en todas las casas, de refrigeradoras, aire acondicionados, cocinas, televisores, etcétera, por los múltiples cortes, apagones y prendidas que hay. Estamos abocados a hablar de la importación de energía de Colombia, perfecto, a traer generadores, perfecto. Es una medida coyuntural. La medida de fondo es preocuparse cuando uno llega del tema. El mal de los gobiernos transitorios o no transitorios es que llegan y en vez de cambiar lo que está mal, iniciar el cambio, siguen haciendo lo mismo que nos está llevando a la ruina. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Y cuál es esa decisión? Equivocación tras equivocación. Usted quiere soluciones, pregúnteme y se las doy. Oiga, ¿y cuál es esa decisión profunda y radical que se debe tomar para cambiar y darle giro a lo que usted menciona? ¿Es ir en busca de un cambio de modelo, de salir del estatismo para ir a esa alianza público-privada probablemente? Porque también se dice que los sectores eléctricos, y lo han anunciado aquí algunos expertos energéticos, están secuestrados por poderes o gente que tiene intereses en la importación de combustibles o gente que tiene intereses en diferentes ámbitos, no solamente en el sector eléctrico, sino inclusive hasta en el petrolero. ¿Es difícil poder combatir a esas mafias que están enquistadas en estos sectores estratégicos del país? De nada es difícil cuando uno quiere, pero usted está analizando el problema energético de la corrupción en el Estado. ¿Por qué aquí no se permite que el sector privado, con plata propia, con riesgo propio, para ganar o para perder plata propia, no plata de los ecuatorianos, intervenga, no con la ridiculez de hacerlo hasta 10 megas, sin límite, en la producción, en la generación de energía, en la distribución de energía, en la transmisión de energía, de cualquier tipo de energía, y no la obliguen a venderle esa producción al Estado? Yo le pregunto a usted, ¿usted piensa que alguien va a venir a este país a invertir de su propio peculio? No estoy hablando del Estado. El Estado puede y debe seguir en el campo de la energía, pero debe admitir la competencia privada, bajo riesgo privado. ¿Alguien va a invertir para tener que venderle la energía a un Estado quebrado que nunca le va a pagar? Y ante la inseguridad política, jurídica y de todos los aspectos, difícilmente el inversionista vaya a querer arriesgar su... Despacito. Usted reclama mi intervención, yo tengo todo el tiempo posible, pero vamos a analizar a fondo. No caiga usted y no voy a caer yo en ser superficiales en el análisis de las cosas, no, mi amigo. Entonces, usted quiere energía, permita que la gente invierta en energía. Deje que, vea, en Guayaquil había la empresa eléctrica del Ecuador, una empresa gringa, no tenía nada que ver con el Estado. Y aquí sobraba la energía y le facturaban a usted la planilla. El Estado tomó también la empresa eléctrica de Guayaquil. Vea usted este desastre, eso llevado a nivel nacional. ¿Qué es lo que causa este desastre energético? Esto no es cuestión de comunismo, ni de derecha, ni de izquierda, ni de capitalismo. Esto es cuestión de inteligencia, de cerebro, de saber lo que hay que hacer y lo que ha funcionado en otras partes del mundo. Esa es la empresa que pudiera generar 200 megavatios y que tiene algunos problemas, no sé si legales y otros aspectos, que pudiera ocuparse en estos momentos de emergencia. ¿A esa es que se refiere Pero usted? ¿qué me voy a referir si ya la hicieron desaparecer hace años? Apenas le metieron la mano. Primero, un mal empresario que no supo manejar la empresa, y después el Estado. Pero cuando usted fomenta la competencia, entonces el costo de la energía, por abundancia de energía, el costo de la energía baja.
no como hoy día que hay un verdadero impuesto disfrazado en el costo de la energía y encima no hay energía. Energía que a su vez causa la escasez de agua, causa los daños a los que ya me he referido. Cuando usted tenga abundancia de energía, el precio baja y es problema del que la produce venderla. Y si sobra, pues exporte como Colombia hacía y como ojalá vuelva a hacer para ver si nos alivia el problema en estos momentos que tenemos serio problema por falta de medidas tomadas oportunamente por el gobierno del Ecuador. Y la Asamblea es la segunda o tercera ley que produce en ese sentido. Las dos primeras no me gustaron, siempre lo dije. En la última, que recién se puede aplicar y será para el largo plazo, hay esa apertura, pero esa apertura tiene que ir acompañada de confianza, de arbitraje internacional, de respetar la palabra, y eso juega también en otras cosas con el empleo. Aquí no hay político que no diga voy a crear empleo, pero nunca dicen cómo se crea empleo, y se lo voy a decir en brevísimas palabras. Por favor. Si no hay confianza, si no hay seguridad jurídica, si no hay arbitraje internacional, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, los negocios nuevos no se instalan y los viejos no crecen. ¿Dónde va a trabajar entonces la gente? En el Estado hay demasiada gente. Un Estado que no tiene plata para hacer obras que sí crean empleo. Y no hay obras ni en Manabí ni en ninguna parte, ni en Manabí Norte ni en Manabí Sur, no crea empleo. ¿Dónde está el dinero de los ecuatorianos para promover que los jóvenes ecuatorianos tengan internet gratuita, conectividad, computadoras, innovación, no solo para informarse y educarse, sino para ganar dinero? Son cosas que aquí las hemos hecho en la ciudad de Guayaquil, al menos en mi administración. Son cosas posibles, cosas que se hacen en todas partes donde hay gobernantes que saben y quieren resolver los problemas. El problema es que no se hace nada. Ese es el problema. Claro, perfecto. Vamos a una pausa, mi querido abogado Nebot. Regresamos para seguir conversando porque, a más de las inseguridades que usted mencionó, también el país se ha convertido en uno de los países más violentos de la región. Y de acuerdo a datos de un medio de comunicación, varias instituciones del Estado también están secuestrados con contratos millonarios de estas bandas criminales. Ese es otro grave problema que probablemente no permita que el país pueda avanzar, o más bien este secuestro le incida gravemente en esta situación crítica por la que estamos atravesando. Estamos conversando con el abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Abogado Nebot, hay varias situaciones o hay un panorama, no sé si sea inusual, que se está generando en este ambiente preelectoral. Y voy a citar uno a uno y después le solicito su apreciación. Mire usted, por ejemplo, han aparecido unos supuestos chats del celular de Fernando Villavicencio a través de un medio de comunicación digital que los está anunciando permanentemente. Por otro lado, los sectores indígenas, trabajadores, también están saliendo a las calles a manifestar, a protestar, porque están en desacuerdo con las políticas que está adoptando el gobierno nacional. En todo caso, ¿cuánta credibilidad tiene este chat que está saliendo o que se está publicando permanentemente y este problema que se está trasladando a las calles? ¿De qué manera desestabiliza en estos tiempos tan complicados y graves que vive el país? Y sobre todo porque estamos a 3 meses nada más para elegir un próximo gobernante que tranquilamente los ecuatorianos lo pueden hacer a través de las urnas. Yo le hago una pregunta sin desmerecer ni opinar sobre las dos cosas que usted me ha preguntado. Sobre la una no opino porque no soy investigador. Y sobre la otra es una reacción de protesta, si bien cerca de lo electoral, que se origina en un descontento. Puede ser que la protesta no sea el camino, pero tampoco el camino es no solucionar nada. Aquí el problema es que no se solucionan las cosas. Usted me tocó el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Muy bien. Miren, yo podría decirle a usted qué es una política de Estado en materia de seguridad. Y se lo voy a decir brevísimamente. La teoría, no la práctica. ¿Por qué no se pone en práctica? Suma de acciones hechas entre todos, permanentemente, con dinero suficiente, con coordinación sin invadir funciones ajenas, con evaluación independiente y con rendición de cuentas. Eso es una política de Estado. Aquí no hay ninguna política de Estado. Pero ¿cómo se soluciona el tema? El tema se soluciona llevando a los delincuentes a la cárcel a cumplir completas, largas condenas. Los delincuentes tienen 2 sitios donde estar: la cárcel o el infierno.
Pero hay algo más importante, pues, si los delincuentes entran a la cárcel, ahí acaba el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de la policía, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, cuando actúan en conjunto, y empieza el problema de la justicia. Si los jueces y fiscales corruptos, que no son todos, que son la minoría, pero que existen, ponen en libertad inmediatamente a los presos, como sabemos que sucede, ¿cómo se soluciona eso? Poniendo a esos jueces, a esos fiscales corruptos y a los que debiendo sancionarlos no los sancionan, también en la cárcel, porque son cómplices, verdaderos cómplices de los delitos que supuestamente deben sancionar, y lo que están haciendo es conectando una sinvergüencería de poner en libertad a los que cometen los delitos. Pero mire, volvemos nuevamente al tema de los chats. No sé si usted le dé credibilidad o no. Y es que la Fiscal General de la Nación ha venido combatiendo a todo este sistema, y precisamente hay algunos casos como Metástasis, Purga, etcétera. Sin embargo, ¿qué se intenta con estos chats? No sé si sean nuevas narrativas o estas personas son instrumentos, alfiles de ciertos grupos políticos para desprestigiar todo el trabajo que está haciendo la Fiscal General de la Nación, inclusive hasta tratando de desprestigiar a alguien que ya no está en esta tierra, como es Fernando Villavicencio. Estas narrativas no son un escenario preciso para lavar la cara de un grupo político como es el correísmo y atacar a otro grupo para desprestigiar inclusive a la fiscal que ha hecho un trabajo valiente y frontal. Le voy a decir dos cosas. La primera, muy sencilla. Nosotros, en todas las votaciones que han existido en la Asamblea, hemos votado a favor de la continuidad de la señora Fiscal de la Nación. Punto. No tenemos nada más que explicar. En todas. Claro. Segundo. Entonces, ¿desecha la credibilidad de esos chats? Yo no tengo por qué desechar la credibilidad de los chats, no. Yo no soy investigador. Yo lo que le estoy diciendo es lo que nosotros hemos hecho, que es aquello de lo que nosotros respondemos. Y segundo, déjeme decirle lo siguiente. Yo sé que como periodista es su deber preguntar estas cosas. Dígame, con la respuesta cualquiera que sea eso, ¿la gente tiene empleo? ¿Manabí tiene agua? ¿Manabí tiene poder local? ¿Los camaroneros manabitas resuelven su problema? No tiene nada de eso lo que usted menciona, pero sí desestabiliza el país, abogado Negocio. No. Agrava la crisis por la que estamos viviendo, en todas las crisis que tenemos. Agrava la crisis, pero ¿usted cree que hay alguien que deje de dormir por esos chats o porque los señores indígenas quieren hacer una manifestación? No hay nadie que deja de dormir por eso. ¿Sabe por qué no duerme la gente? Porque se le muere el padre y no tiene dónde enterrarlo, porque los hijos no tienen matrícula en la universidad, porque el padre de familia perdió el empleo, porque la madre no es atendida en el seguro social, porque no hay una obra pública en su barrio. Pregunte usted en los 22 cantones del Manabí Norte y Manabí Sur cuántas obras han hecho los gobiernos desde hace muchos años. Ninguna, señor, ninguna obra. Pregunte usted cuándo se resuelve el problema de darle poder local suficiente a Manabí para resolver esa creencia de un Le interrumpo y perdone mi malcredez, le interrumpo porque tengo solamente creo que minuto y medio nada más para ya cerrar esta entrevista, este diálogo. Solamente quiero consultarle finalmente. Comunicaliza ha arrojado una medición en la que probablemente estén en segunda vuelta Luisa González y precisamente el candidato a presidente Daniel Noboa. Si esto sucede, si esto se concreta después del 9 de febrero de 2025, el Partido Social Cristiano, ¿a quién apoyaría? ¿A Luisa González o a Daniel Noboa? Yo no soy mago para saber cómo va a ser la segunda vuelta. Lo que yo le puedo decir a usted es que esta elección está abierta. ¿Y sabe por qué está abierta? Porque el pueblo está harto de los que fracasan, hartos de los que mienten, hartos de los que no tienen palabra, hartos de los que dicen que todo está bien cuando todo está mal. Aquí lo que hay que hacer es elegir a personas que saben cómo resolver los problemas, que quieren resolver los problemas, que están preparados para resolver los problemas y que van a llegar al poder a cumplir, a resolver esos problemas para la gente. Esa es nuestra posición y por eso luchamos y por eso yo voy a seguir luchando, sin ser candidato, pero sí recomendándole a las personas muy respetuosamente y aceptando cualquier discrepancia como se hace en democracia, que si quieren vivir bien y dejar de vivir mal, elijan bien y voten bien, porque si siguen eligiendo mal, los perjudicados no son los elegidos, son los electores.
son los electores. Y yo creo que Manabí y el país, repito, inmensamente rico y muy pobremente administrado, merece otra suerte. Y algún día me entrevisto nuevamente, le pido, tratemos sobre Manabí, porque usted me ha tocado problemas nacionales que obviamente afectan a Manabí. Claro. Pero Manabí tiene cualquier cantidad de problemas, que ¿sabe qué? La inmensa mayoría de políticos estaremos invitando no conocen Manabí. En una próxima oportunidad no para seguir conocen. conversando no solamente los temas de Manabí, sino los temas que realmente a los ecuatorianos nos interesan. Así que usted muy amable por su tiempo y sus aportes, abogado Nebot. A usted gracias, pero preocupémonos de Manabí, que es su provincia, y que algunos ni siquiera conocen cuántos cantones tienen, menos de qué problemas adolecen y peor de las soluciones para que Manabí tenga el futuro próspero que merece. Así será, y será un gusto también conversar con usted sobre la problemática de la provincia de Manabí. Muchas gracias, mi querido abogado Jaime Nebot, por conversar con Noticias Normal. Muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, enseguida volvemos con más.